Muy buen día. Vamos a continuar hoy con la secuencia sobre la envidia y los celos y vamos a ver a través de la palabra del Señor algunos ejemplos y algunas consecuencias de acciones negativas en las cuales caemos a veces los padres, los mismos hermanos, cualquier familiar cercano nuestro y que afecta mucho y sin darnos cuenta a algún miembro entonces de nuestra familia. Vamos a ubicarnos en el capítulo 37, el versículo 2, última parte. Y dice, y notificaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y por eso le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, aborrecíelo y no lo soportaban y por eso no le podían hablar pacíficamente. Y para acabar de rematar, José, Dios le dio un don que era el de interpretar sueños. Y un día les contó a sus hermanos, mientras iba a llevarles el alimento, el sueño. Y ellos le preguntaron cuál había sido ese significado. Y él les dijo según el versículo 8. Y respondiéndole sus hermanos, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O nosotros reinaremos sobre ti? Y él les dijo que él iba a reinar sobre ellos y ellos se inclinarían a él. Y los aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces, ¿qué notamos aquí? La forma en que José era preferido por su padre y eso afectó la relación con sus hermanos porque ellos eran 12 hermanos y el papá no disimulaba el, el amor especial que sentía hacia él y entonces eso ah, muy a menudo hace que se creen celos y envidias entre los familiares, ¿no? Y a veces se llegan a tener consecuencias serias y devastadoras, porque en realidad dentro del círculo familiar es donde se encuentra entonces mucha agresión, tanto física como psicológica. Y con frecuencia entonces estos mismos celos crean rivalidad entre los miembros de la familia, que hace crecer una raíz y un problema muy peligroso. Era el caso entonces de José. Y sus hermanos le odiaban y eran muy crueles con ellos, ¿no? Y al tomar la decisión de matarlo, de meterlo a una letrina y al final un hermano sacar la cara por él y decir que no lo mataran, lo vendieron a unos ismaelitas en 30 monedas. Sin darse cuenta de que estas acciones afectarían también a su padre que ya era anciano y los celos eran tan fuertes hacia este joven que sobrepasaron no solo el sentido común, sino también la decencia y la moralidad, ¿no? Cuán peligroso entonces se está
emoción de los celos. En Éxodo 20:17 el Señor nos da un mandamiento donde nos advierte precisamente sobre esta mala cualidad, ¿no? Sobre esta mala emoción que no debemos dejarnos entonces llevar por ella, sino colocar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente en las manos de Dios. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no envidiarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. O sea, de nadie debemos entonces envidiar ni sentir celos porque otro está siendo bendecido por Dios. Además de todo el dolor que esas acciones de vender a su hermano trajeron sobre sí mismos y sobre su padre, ellos también temieron lo que José podría hacerles después de la muerte de su padre Jacob. Eso lo encontramos en Génesis 50:15. Por eso él sufrió mucho cuando llegó a Egipto. Lo acusaron falsamente. La esposa de Potifar dijo que él quiso seducirla a la fuerza. Le levantaron calumnias. No, ¿qué no le pasó al pobre José? Y por eso entonces cuando sus hermanos van a Egipto, vino el hambre que él predijo cuando Dios le mostró en el sueño. Y lo conocieron, que él era José, él se dio a conocer. Ellos temieron, ¿no? De que era el momento de que él iba a tomar venganza. Pero él siempre fue un hombre muy temeroso de Dios. Siempre hizo fue la voluntad de Dios. Y por eso nos ubicamos en el capítulo 50 del libro de Génesis. El versículo 15. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá ahora José y no nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho. O sea, ellos temieron en gran manera que cuando el padre de él muriera, entonces José iba a tomar venganza. Pero la actitud de José fue una actitud muy noble, porque dijo, según el versículo 19, no temáis, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? José comprendió a través del Espíritu Santo entonces que debería perdonar a sus hermanos y confiar y dejarle entonces la justicia y la misericordia hacia ellos en manos de Dios. La vida de José había sido comparada con la de Jesús. Los celos impulsaron a sus hermanos a venderlo como esclavo. Algunos sacerdotes y ancianos estaban también celosos de Jesús y esos celos siempre motivaron sus acciones contra él. José fue vendido a los paganos. Jesús fue vendido a sus enemigos. José fue acusado falsamente y enviado a la prisión a causa de sus virtudes. Jesús fue falsamente acusado y rechazado por causa de su amor y su justicia. José demostró benevolencia hacia sus hermanos. Jesús perdonó desde la cruz a sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Las malas acciones contra José al fin condujeron al bien, porque recuerde que él fue instrumento de Dios para que sus hermanos y todo su pueblo entonces recibiese el alimento que estaba escaso en aquella época, que iban a ser 7 años de hambre. Lo mismo sucedió con Jesús, porque el mal que fue hecho contra él resultó en cada bien para cada uno de nosotros. El que cree en mí, dice el Señor,
aunque esté muerto, vivirá. Y dice también la palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Se arrepienta sinceramente y entonces levantando la mirada sepa que hay un Dios perdonador y que esa bonita cualidad la da el Espíritu Santo y que si no la tenemos, entonces la pidamos que nos la va a ser dada en abundancia. Pero tenemos que examinarnos sinceramente. ¿Has sufrido en algún momento a causa de los celos y la envidia hacia ti, dolor y sufrimiento? ¿Qué has aprendido de esta experiencia? ¿Qué tan, qué tan a menudo has sentido celos sobre cosas que hoy ya tú la miras desde otro punto de vista y parecen triviales y sin sentido? ¿Qué lección te ha dejado esa circunstancia? ¿Qué lección ha dejado en tu vida esa mala emoción? Pero recuerda que volvemos, por equivocada que haya sido nuestra actitud, y entreguemos entonces todo a Dios y de su mano, entonces podemos salir de esa situación. Cuando Dios bendice a la gente, tiene cuidado de que no se desarrollen en cada uno de nosotros malos sentimientos, sino todo lo contrario. Ahorrar esas emociones negativas, esas sospechas, esa culpa, ese enojo y centrar entonces esa mirada solamente en el cielo y disfrutar sinceramente y de corazón de los logros de otra persona. Recuerde que está escrito en el libro de Proverbios que Dios da bendición y da riqueza a quien Él sabe que la va a administrar bien, a quien sabe que va a ser instrumento en su viña para servir a otros. Entonces no sienta celos del progreso de otro porque es el mismo Dios el que le está bendiciendo. Más bien analice su vida a través de la unción del Espíritu Santo. Miren qué está fallando, qué muro o qué pared de esas emociones negativas no permiten usted ver al sol de justicia y que su corazón entonces se llene de ese amor hacia toda la humanidad, hacia todo aquel que progresa. Volvemos a decirlo, esté con aquel que tiene logros, esté con aquel que quiere empezar un emprendimiento, motívelo sinceramente, ayúdele a salir adelante. Si tiene ideas, compártalas, que Dios también lo usa a usted como instrumento para servir. Y cuando se sirve en la vida hay doble gozo, ¿no? La satisfacción de poder servir a otros y la satisfacción, ese gozo indescriptible que da el cielo al ser usted utilizado entonces como ese instrumento en el cual Dios responde una oración que de pronto una persona hace mucho tiempo lleva entonces elevando. Así que todos somos valiosos delante de Dios y ojalá que ese mismo concepto, así como me
creo de valiosa delante de Dios, también crea que mi prójimo lo es y me goce con el gozo del Señor, entonces de los éxitos, no solamente de mis familiares más cercanos, sino de todo aquel que Dios está bendiciendo. Bendecido día pues y bendecida la palabra del Señor.